A todo lo que tú me has dicho que eso. Falta los que te he mandado de silvicultores. Ay, no, ahorita yo no. Ahí está, ahí te lo he mandado. Sí, te he mandado silvicultores. A ver, pásale. Ah, eso es un enlace. Sí. Y ya, entonces. Voy a poner a grabar ya. Carpeta compartida. Ya. Está grabando. Ya no estés metiendo donde no ven. Oh, si me vas a explicar todo que. Ya ves. Oye, ¿qué pasó? ¿Cuál quieres entrar? Del rubio este. ¿Por qué pasa? Está rayado. Ya. Buenos días. Me toca con. Tengo un solo alumno, Jairton. Ya tenemos dos. No aparecen acá los chicos. Tienes que entrar a verlos acá. Acá vas a verlos. Tengo a Jair, Jair nada más. Y Noel. Jair y Noel. Ya. Ok, Jair, ok, Noel. Permítame presentarme, soy el profesor Manuel Espinosa. Con usted voy a tener el gran gusto de llevar el seminario del curso de estadística. Hoy día vamos a hacer todo estadística descriptiva y la próxima semana serían tópicos especiales de estadística descriptiva. El profesor de teoría es Miguelito. Miguelito es el que les va a enseñar teoría. Yo les voy a enseñar la parte de problemas. Y el que va a calificar su evaluación es Miguelito. Miguelito va a calificar su evaluación. Yo solamente tengo la posibilidad y la potestad de enseñarles la parte de la práctica, ¿no? La práctica. Ahora, quiero decirles de que el sistema virtual ha dado muchísimos resultados buenos en el sentido de que, por ejemplo, todo lo que yo les estoy hablando a ustedes va a quedar en una carpeta compartida. Esa carpeta compartida va a quedar grabada a la clase. Entonces, si ustedes por un motivo u otro no pueden estar presentes en el seminario en cualquier momento de la semana, pueden acceder a él. Es una gran ventaja. Aparte de esa ventaja está la cantidad de información que les voy a mandar. Les voy a mandar 5 libros. Y aparte de eso, voy a mandarles pequeños resúmenes, que generalmente no hay tiempo para hacer una clase de teoría, ¿no? Muy bien, hoy día es la segunda semana. He cambiado el Zoom. Originalmente nos habían dado un Zoom, es bueno que lo sepan, pero no tenía la clave de acceso. No sirvió para nada. Prácticamente nos hicieron, toda la semana pasada no pude editar, porque al no tener la clave no puedo grabar. Entonces los otros salones van a tener así como ustedes, unas clases que voy a grabar para ponernos al día, ¿no? Muy bien, la primera plática calificada es el día de la semana 4. En la semana 4, ya sea que esta es la segunda semana, hoy hago una buena parte de estadística descriptiva. La otra semana termino de estadística descriptiva y trabajo con ya la parte de probabilidad. Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a dar una especie de, a medida que voy haciendo los problemas, vamos a ir haciéndole recordar algunas cosas. Por ejemplo, cuáles son las medidas de tendencia central. Son aquellas que
en un solo punto condensan toda la información del conjunto de datos, ¿no? Son la media aritmética, la mediana y la moda, el promedio ponderado, la media armónica. Bueno, esas son cosas que no se trabajan, ¿no? En cambio, las medidas de variabilidad tienen otro concepto. Las medidas de variabilidad miden la dispersión de los datos con respecto a un punto central. Ese punto central generalmente es la media. Por ejemplo, la desviación, la varianza, ¿qué es la varianza? La suma de x y menos x barra al cuadrado sobre n, cuando es muestra es n menos 1 abajo y cuando es población es n, ¿no? Entonces, las medidas de variabilidad miden dispersión de datos. Son el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad. Y las medidas de forma son aquellas que dan la forma de la distribución. Son la kurtosis y sesgo, o la simetría, el sesgo y la kurtosis. Son medidas que te permiten decir cómo son las gráficas, ¿no? Si son a la derecha, si son a la izquierda, si son al centro. Septicúrticas, planicúrticas y mesocúrticas. O la kurtosis, las desviaciones con respecto a los valores, que vamos a dar dentro de unos instantes, ¿no? Las medidas de tendencia central, las más conocidas, son el medio aritmético, la suma de las variables sobre n. Por ejemplo, acá tienen este conjunto de datos, suman todos los datos, lo dividen entre el número de ellos y me sale 7.82. Cuando los datos no están agrupados, cuando los datos están agrupados, se tiene que hacer un conteo y trabajar en lo que se va a llamar tablas de frecuencia. Por ejemplo, este FI que ven ustedes chiquito es la ponderación. Este I es el valor del dato. Y este FDI es la cantidad de datos que aparece en un determinado intervalo, ¿no? A esos intervalos le vamos a llamar clases. Y a XY es la marca de clase. Más adelante vamos a ver que cuando están en datos agrupados, voy a necesitar definir lo que es un intervalo de clases, que tiene un límite inferior y un límite superior. El límite inferior generalmente es abierto y el superior es cerrado, excepto del último, en el cual ambos pueden ser cerrados. Y FI es la cantidad de datos que caen en ese intervalo. Y XY grande es la marca de clase. Es el límite superior dentro del límite inferior dividido entre él. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Por ejemplo, miren acá. Esto que están viendo ustedes se llama un intervalo de clase. Distribución de datos en intervalos de clase. Por eso dice acá para datos agrupados. ¿Qué es lo que tiene que hacer el alumno? Generalmente, partir el conjunto de datos en lo que el mismo nombre lo dice, en clases o intervalos no traslapados. ¿Qué significa no traslapados? Significa que hay un punto que está en un intervalo, no puede estar en otro punto de otro intervalo. No puede estar. Y generalmente el número de clases les dan a ustedes ya hecho, o también hay una regla llamada de Sturges. La regla de Sturges trabaja con logaritmos, pero generalmente no, generalmente se lo va a dar ya hecho ya. Hay otra regla que también trabaja para el número de clases, el rango entre el número total de observación. Por ejemplo, acá ya están ya los intervalos hechos. Observen que este 5.2 y 6.1 no se traslapa con este 6.1 y este 7, porque aquí es abierto en 5.2, aquí es cerrado en 6.1.
y aquí es cerrado, abierto en 6.1 y cerrado en 7.9. O sea, no hay ningún punto en esta formación en el cual hay un punto que pertenezca a dos intervalos. ¿Y qué cosa viene a ser esta X grande? Esta X grande viene a ser la marca de clase. La marca de clase es el límite inferior de clase, que es 5.1, más el límite superior de clase, que es 7, sumados da 12.3, dividido entre 2 me da 5.55. Entonces, la marca de clase es el límite superior más el límite inferior entre 2. Los intervalos no son translapados y son abiertos generalmente a la izquierda y cerrados a la derecha. Esta FI chiquitita viene a ser la frecuencia absoluta, o sea, cuántos datos caen en este intervalo. ¿Eso qué quiere decir? Que el alumno tiene que observar sus datos que están aquí. Y por ejemplo dice acá, la frecuencia absoluta del intervalo abierto en 5.1 y cerrado en abierto en 5.2 y cerrado en 6.1 es 3. ¿Qué significa eso? Significa que yo debo de ver todos los valores que caen dentro de este intervalo. Por ejemplo, 5.2, 6.1. Ya. 5.2, acá hay 1. 5.2, aquí hay 1. 5.2, solamente hay 1. 5.7, hay 2. 5.7, hay 2. Y 5.3, ahí están los tres. Ahí están los tres. El 5.2, el 5.7 y el 5.3 es la frecuencia absoluta de datos que caen en este intervalo. Hago lo mismo con todas las frecuencias absolutas de los otros intervalos. Y H sub I, chiquitita, es la frecuencia relativa de intervalo. La frecuencia relativa, como su concepto lo dice, relativo. ¿Pero relativo a quién? ¿Relativo a quién? Relativo a el conjunto total de datos. Eso que quiere decir que la frecuencia relativa de clase es la frecuencia absoluta de clase dividido entre el total de observaciones. Por ejemplo, acá sería 3 entre 32 igual a 0.094. Acá sería el valor de, el último sería el mismo, pero este, por ejemplo, 7 sobre 32 sería 0.219. Y ahora viene lo que se llama la frecuencia acumulada de clase. Una cosa es la frecuencia relativa de clase, es el F chiquitita I. El F chiquitita I es la frecuencia relativa de clase. Es el número de datos que caen en el intervalo que estoy analizando. En cambio, la F grandota de I es la frecuencia absoluta acumulada de clase. Frecuencia absoluta acumulada de clase. ¿Qué viene a ser? La suma de las frecuencias absolutas hasta la clase en mención. Siempre la primera frecuencia absoluta de clase acumulada es la primera frecuencia relativa. Por ejemplo, miren acá. Primera frecuencia absoluta, 3. Primera frecuencia relativa, 3. Después se van sumando. La segunda sería 3 más 5, 8. 8 más 9, 17. 17 más 7, 24. Y así, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si yo tomo la frecuencia absoluta acumulada de la clase número 4, que sería 24, que sería 29, de resto la frecuencia absoluta acumulada de la clase 24, y tendría entonces la frecuencia relativa
de la clase 4. 29 menos 4, 5. Ahí está. 29 menos 4, 5. Sería la frecuencia relativa de la clase 5. O sea, la acumulada 5 menos la acumulada 4 me da la relativa 5. Igualito para acá, ¿no? Cuando yo trabajo ahora, esta H grande I se va a llamar frecuencia relativa acumulada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a semejanza de la grandota, de la F grandota, voy a sumar las frecuencias relativas de clase hasta la clase mención. Siempre la primera relativa acumulada es la primera relativa. Por ejemplo, la primera acumulada relativa, 0.094, es igual a la primera relativa, 0.094. Y así, ¿no? La otra sería, y se van sumando, ¿no? Se van sumando. Ahora, este más este, 0.094 más 0.152 me da 0.25. 0.25 más 0.28 me da 0.53. Igualito, ¿no? Las acumuladas relativas van sumando las relativas. La primera relativa es la primera acumulada. La primera más la segunda relativa es la segunda acumulada. La primera más la segunda más la tercera relativa es la tercera acumulada, y así. Ahora, ¿para qué sirve esto? Porque generalmente cuando yo trabaje, en casos como este, miren, a simple vista yo no tengo una manera eficaz de decir cómo están los datos, ¿no? Entonces, para eso lo trabajo como distribución de frecuencias. Por eso aquí tienen ustedes este grafiquito, el más fácil se llama histograma de frecuencias. ¿Cuál es el histograma de frecuencias? Es un gráfico en el cual en el eje de las X están los intervalos de clase. Por ejemplo, este de aquí es 5.2 y este de aquí es 6.1. Este de aquí es 6.1 y este de aquí es 7. Y así, ¿no? Y así. Y en la base están los intervalos de clase. En las X, en el eje de las X. En el eje de las Y pueden estar las frecuencias absolutas. Pueden estar las frecuencias absolutas acumuladas. Pueden estar las frecuencias relativas. Pueden estar las frecuencias relativas acumuladas. Y, por ejemplo, aquí el primer intervalo tiene 5.2 a 6.1 y tiene 3. Miren acá, este es 3. Y se ha formado un rectángulo. ¿Eso qué quiere decir? Que ya tengo una manera de saber cómo están distribuidos mis datos. Cuando yo estoy así, miren, no hay manera. No hay manera. No hay manera. En cambio, cuando estoy así, miren, ya inmediatamente me dice que entre el intervalo comprendido en 7.1 y 7.9, que es acá, este es el 7.1 y 7.9, miren la cantidad de porcentaje de datos que hay. Es el más alto porcentaje que hay. ¿Qué sería en este caso? 9. O sea, este intervalo concentra la mayor cantidad de datos. Y el que concentra la menor cantidad de datos son estos dos.
el extremo inferior y el extremo superior. Y ustedes ven acá, ese 5.65 es este punto 565. O sea, este extremo es 5.2. Este extremo es 6.1. Y este puntito es la marca de clase. Es el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Es 5.65. Eso va a servir después para que ustedes mentalmente observen que yo puedo trasladar una vertical acá, en este punto que corresponde a la marca de clase, la marca de clase, la marca de clase, la marca de clase. Al unir estos puntos, voy a obtener un gráfico que se llama el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia. Muy bien. Entonces, con eso, ya vienen los datos. Los datos son el promedio aritmético, que sería la suma, como está en agrupados, la suma de las frecuencias absolutas de clase por la marca de clase dividido entre n. O sea, el valor de 3 por 5.65 más el valor de 5 por 6.65, así hasta 3 por 10.15 entre 32. ¿Cuánto me sale? Ese 7.87. Ahora observen. Ustedes van a decir, profe, acabo de observar algo curioso. Yo te digo, ¿qué es? Y tú me dices, profe, cuando los datos están sin agrupar, el promedio es 7.82. Ese mismo conjunto de datos, lo he pasado en una tabla de distribución de frecuencias. Y observo que no es 782. Observo que es 787. 787. ¿A qué se debe eso, profe? La diferencia entre 782, que es cuando no están agrupados, y la diferencia entre 787, cuando están agrupados, es al uso de que yo estoy calculando esa media con valores representativos. O sea, el valor representativo que yo voy a tomar de este conjunto de datos que están entre 6.2 y 6, entre 5.2 y 6.1, el valor representativo va a ser tu marca de clase. Es una ponderación por la cantidad de veces que aparece. A eso se debe, ¿no? Eso quiere decir que generalmente, al trabajar con promedio aritmético en datos no agrupados, no va a ser lo mismo que trabajar con promedios aritméticos en datos agrupados. Por eso que se dice, no, profe, pero no coinciden. ¿Algo hecho mal? No se ha hecho nada malo. Todo está bien. ¿Eso qué quiere decir? Significado. Durante los 32 días, el hotel tuvo un gasto promedio en periódicos de 7.87 soles. Entonces también se les dijo que existía la mediana. Y la mediana había dos maneras de calcularse, para datos no agrupados y para datos agrupados. Para datos no agrupados se ordenan de menor a mayor. ¿Y cuál es
la definición de lo que es una mediana. Una mediana es el valor que ocupa la posición central de un conjunto de observaciones ordenadas. De menor a mayor. El 50% de las observaciones son mayores que este valor y el otro 50% son menores. O sea, mediana, 50% izquierda, 50% derecha, mediana, 50% arriba, mediana, 50% abajo. Ahora, cuando los datos no están agrupados, si el número de datos depende que sea par o sea impar, por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4, 7 datos, es impar. ¿Cómo calculo la mediana? El término n más 1 entre 2, 7 más 1, 8 entre 2, 4. 1, 2, la mediana es 6. Cuando el número de datos es impar, la mediana se toma los dos centrales. En cambio, cuando yo tengo que el número de datos es par, yo voy a tener esto, ¿no? Así, miren. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Entonces, la mediana, ¿quién es? N más 1 sobre 2. Sería 5 más 6, 11 sobre 2, 5.5. ¿Ven? Entonces, vuelvo a repetir. Cuando el número de datos es impar, siempre va a haber un término central. Cuando el número de datos es impar, siempre va a haber un término central. Ese término central es la mediana. Por ejemplo, 7 datos, 3 a la izquierda, 3 a la derecha. El cuarto dato es la mediana. En cambio, cuando el número de datos es par, perdón, no puedo hacer eso. Cuando el número de datos es par, no puedo hacer eso. Entonces tengo que tomar los dos centrales y dividirlo entre 2. 3 a la izquierda, 3 a la derecha. Los dos centrales son 6 más 5, 11 entre 2, 5.5. Eso es para datos no agrupados. La próxima semana van a ver, voy a terminar con tópicos de estadística descriptiva, como son la demostración, que no se puede hacer en la teoría por falta de tiempo. En la teoría por falta de tiempo yo no puedo demostrar la fórmula de la mediana que está aquí, ni la fórmula de la moda que está aquí. Entonces lo voy a sacar aparte y les voy a decir, miren, esto está acá. Hoy tópicos también especiales, por ejemplo, más que tópicos especiales son cuestiones que a veces no aparecen en los libros. Por ejemplo, variable cualitativa nominal. Variable nominal tiene un nombre, ordinal no tiene orden. Variable de escala y variable de razón no aparecen en los libros, ¿no? Entonces, eso tengo que poner esa. De repente hoy día les pongo algunas cosas que se encuentran ahí, ¿no? Y que se toman. Una vez que termino les voy a subir a ustedes dos prácticas calificadas de siglos pasados con su solucionario. La idea es que vean la práctica y no vean el solucionario. Se sientan ustedes solitos y empiecen a resolver la práctica. Terminaron, ven su grado de efectividad
Ya está, ¿no? Ya está. Listo. Entonces, ahora viene la mediana. Ya saben ustedes, 50 a la izquierda, 50 a la derecha, 50 arriba y 50 abajo. Es de la mediana. Ya hace eso. Ya hace propio, ya hace eso. Ya hace eso. Entonces, ahora viene, ¿cuál es la fórmula de la mediana? Esta fórmula se demuestra y les voy a pasar a usted la demostración. Esta clase ya no, porque como ya la cuarta semana de la práctica calificada, ahorita termino descriptiva. La próxima semana hago tópicos de descriptiva, como decirles la demostración de la mediana, la demostración de la moda, y incidir en conceptos que a veces no se encuentran, ¿no? Cualitativa nominal, cualitativa ordinal, escala de intervalos, escala de razón. ¿Qué cosa es? Muestreo aleatorio, muestreo por reemplazo, muestreo conglomerado. ¿Qué cosa es? Eso no está en los libros generalmente, ¿no? Y se les toma, y se les toma, y se les toma. Entonces, ahí van a ver, por ejemplo, cómo se demuestra esta forma. La mediana es el límite inferior de la clase mediana más el ancho de la clase mediana multiplicado por el número de datos entre dos menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase de la mediana sobre la frecuencia absoluta de la clase mediana. Esta es una manera y esta es otra. Pero generalmente la que está a la izquierda es la que más se utiliza, ¿no? Bueno, disculpame. Va a traer mis otros lentes, ¿ya? No, es muy fácil, bueno. Disculpen, pero estos lentes no puedo ver bien con estos lentes. Aumenta la miopía, aumenta. Estos otros lentes están mejor, ¿ven? Entonces, ahora, como yo les digo, ¿cómo se demuestra eso? Esto lo vamos a subir en esta misma clase, no ya. En el transcurso de esta clase vamos a ver lo esencial de estadística descriptiva. La próxima clase vamos a ver tópicos de estadística descriptiva. Algunas demostraciones que tampoco se utilizan, tampoco se ven en la teoría, ¿no? Por el tiempo. Yo soy profesor de teoría de mi salón, no puedo hacer la demostración de la mediana y la moda. Lo que espero es la hora de seminario y ahí les hago la demostración. O a veces algunas propiedades, por ejemplo, ¿qué pasa cuando si un conjunto de datos multiplico a todos los datos por una sola constante? ¿Qué pasa con la varianza, por ejemplo? Ya. Entonces, miren, es el mismo ejemplo que el caso anterior que hemos visto acá. Es idéntico. O sea, la tabla es idéntica. La tabla es idéntica. Todos, intervalos de clase, marca de clase, frecuencia absoluta de clase, frecuencia relativa de clase, frecuencia absoluta acumulada de clase y frecuencia relativa acumulada de clase. Igualito. Con su histógramo de frecuencia, todo. ¿Dónde cambia? Yo quiero que me diga en este cuadro cuál es la mediana. ¿Ah? Yo digo, muy bien. Primero tengo que elegir esta LI que ven ustedes aquí. ¿Qué significa? L sub I es límite inferior del intervalo que contiene a la mediana. Profe, pero usted no me ha dicho cuál es. ¿Cómo? Acá tengo
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Profe, pero no me ha dicho cuál es la clase mediana. Entonces les tiene que dar una definición. El intervalo de clase que contiene a la mediana se busca en la columna de las frecuencias absolutas. Absolutas. Perdón. Perdón. Se busca en la columna de las frecuencias absolutas. Aquel intervalo de clase que contenga el mayor número de observaciones. Por ejemplo, la primera, 3, la segunda, 5, la tercera, 9, la cuarta, 7, la quinta, 5 y la sexta, 3. ¿Cuál es aquella clase que contiene el mayor número de observaciones? La tercera clase. Tiene a 9. 9 es el mayor. ¿Eso qué quiere decir? El intervalo de clase de la mediana es abierto en 7,0 y cerrado en 7,9. Por lo tanto, el límite inferior de la clase mediana es 7. Ahí está, miren. Ahí está, miren. 7. Límite inferior de la clase mediana. Por el otro, el ancho de clase de la mediana. El ancho de clase de la mediana, que es 7,9 menos 7, 0,9. Ahí está, miren. 0,9. N medios, 32 sobre 2. Ahí está. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. Ojo, dice, acumulada anterior a la clase mediana. La clase mediana es esta. Su frecuencia absoluta acumulada de la clase mediana es 17. La frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana es 8. Y ahí está, miren. Ahí está, miren. 8. Sobre la frecuencia absoluta de la clase mediana. 9. Ahí está. Ahí está. Esa es la mediana. Como esta sugerencia, traten de obtener que su eficiencia en la primera práctica calificada sea la más grande posible. La primera práctica calificada es muy fácil, es bien fácil. Eso sí, por favor, no se olviden de llevar su maquinita de calcular, porque van a tener que hacer muchos cálculos numéricos. Y entonces, pues ninguno de sus compañeros ninguno de sus compañeros te va, ¿qué te diré, no? Ninguno de tus compañeros te va a prestar tu maquinita, no. Entonces, en 50, ¿cuál es el significado de la mediana? En este dato de los periódicos. Estos datos que están en los periódicos acá, están acá. Ahí está. De los periódicos. ¿Cuál es su significado? El 50% de los días el hotel gastó menos de 7 soles 80 en la compra de periódicos. Y este 7 soles 80 es la frontera. Mitad a la izquierda, mitad a la derecha. Pues se llama mediana. La moda
la moda. Igual, al igual que en la mediana, al igual que en la mediana, al igual que en la mediana, nosotros hemos ordenado los datos de menor a mayor. En la moda también van a ser ordenados los datos de menor a mayor. La diferencia es el concepto. La mediana, valor que divide 50 a la derecha, 50 a la izquierda, 50 arriba y 50 abajo. En cambio, la moda no. Esta moda tiene, a veces, hay una especie de sinonimia, si quieren decirlo, entre conceptos matemáticos y conceptos que nosotros manejamos en la vida diaria. Por ejemplo, la moda. ¿Qué significa cuando usted escucha está de moda? Algo está de moda, los pantalones acampanados, por decirte. Hace un tiempito, recientemente nada más, volvió la moda de los pantalones acampanados. Esa moda surgió en los años 70, volvió a salir. Entonces, la moda en la vestimenta se refiere a lo más común, a lo que generalmente la mayoría está haciendo en esos momentos. Eso sinonimia se lleva a la matemática, y en cuanto a la estadística descriptiva, la moda, como su nombre lo indica, tendría el valor que más se repite. Ya está, se acabó. Se acabó. Es el valor que más se repite. A diferencia de la media aritmética, que es única, a diferencia de la mediana, que es única, perdón, la moda no es única. Entonces ustedes van a escuchar hablar datos unimodales, datos bimodales, datos trimodales, etc. Según tengan una o dos o tres modas. Gracias, gracias. Entonces, yéndolo nosotros, la moda es el valor, clase o categoría que ocurre con mayor frecuencia, y sus características son: puede no existir o existir más de una moda. No necesariamente hay moda, ¿no? No necesariamente. Su valor no se ve afectado por los valores extremos en los datos. En cambio, en una aritmética, recuerden lo que les ha dicho el profesor de lo que les ha dicho Miguelito. La media aritmética es una medida de posición o una medida central, pero se ve muy afectada por la variabilidad de los datos, más afectada por la variabilidad en los extremos. Por ejemplo, ustedes tienen, miren este conjunto de datos, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 11, 10, 9, 10, 9, 11. Se puede decir que es un conjunto homogéneo de datos. ¿Qué significa conjunto homogéneo de datos? Que no tiene mucha disparidad. Eso se llama conjunto homogéneo de datos. No tiene mucha disparidad. No tiene. Pero miren este conjunto de datos. 1, 2. 15, 15, 16, 16, 15, 15, 16, 16, 15, 15, 16, 16, 19 y 20. ¿Se dan cuenta? Ese 1 y 2 al inicio
y ese 19 y 20 al final destruyen el conjunto de datos que tengo en el centro 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 15, 15, 15, 15. La media aritmética no sirve ahí. No sirve. Generalmente se utiliza la mediana. Se utiliza la mediana. Muy bien. ¿Qué pasa cuando los datos no están agrupados? Por ejemplo, acá. Los periódicos. Pues caramba, voy a tener que darme el lujo de ver cuál es el que más se repite, ¿no? Yo veo acá 71, 712, 713. No puedo hacer nada. Se repite el 71 tres veces. 3 veces se repite el 71. Otro, a ver, 10.2, 10.2, se repite 2 veces. Así, ¿no? Entonces, la moda principal es 7.1. Pero hay otras modas, como les acabo de decir, 8.3, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula la moda? ¿Cómo se calcula la moda? Es el límite inferior de la clase modal, más el ancho de la clase modal. D sub 1 es la diferencia entre la clase modal y la anterior a la modal. Y la anterior a la modal. Ojo, D sub 1 es la diferencia en valor absoluto de la clase modal, de la frecuencia de la clase modal, menos la anterior a la modal. Y D sub 2 es la diferencia en valor absoluto de la frecuencia de la clase modal y la posterior a ella. Profe, ¿y cómo salió esa fórmula? Ya les voy a explicar cómo sale esa fórmula la otra semana, en tópicos de descriptivo. Ahí les voy a explicar. Y entonces, profe, ahora, ¿cómo hago? Igualito. Tienes tu distribución de frecuencias. Profe, no me ha dicho cuál es la clase modal. Antes me había dicho, la clase mediana es aquella que contiene, vista en las frecuencias absolutas, la mayor cantidad de observación. Aquí, eso hicimos en la clase de la mediana, acá. Esta clase de la mediana 7. Esta clase de la mediana es aquella que visto en las frecuencias absolutas de la que tiene el mayor número de observación. Pero no me ha dicho lo que es la clase modal. ¿Cuál es la clase modal? Ya no se busca en la columna de frecuencias absolutas. Ya no. Profe, y entonces, ¿dónde voy a buscar? ¿Dónde voy a buscar, profe? Porque este C es el ancho de la... perdón, me había olvidado. Este C es el ancho de la clase modal. Este C es el ancho de la clase modal. Entonces, la moda, como es el valor que más se repite, ya yo no lo busco en las frecuencias absolutas de clase. La moda lo busco en las frecuencias absolutas acumuladas de clase. Porque las frecuencias absolutas acumuladas de clase me dicen en ese intervalo de clase cuántas observaciones caen. Entonces yo digo, a ver, frecuencia absoluta acumulada de clase. ¿Cuál es el que mayor contiene? 24, 29, 32. 32 es el máximo. 32 es el máximo. 32 es el máximo. Yo digo, entonces, profe, ¿cuál es la clase modal, profe?
Antes era visto en las frecuencias absolutas. Pues aquí sería acá. 9 menos 5, 4. 4 más 2. Ahí está. Entonces, observen que no son iguales. Las dos fórmulas no son iguales. Difieren, 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 difieren. Por ejemplo, este 7. ¿Por qué sale 7? ¿Por qué? La clase modal aquí, ¿quién es 7? De 1 es 9 menos 5. 4. De 2 es 9 menos 7. 2. Esta es la clase modal. Esta es la clase modal. Eso no se olviden. La clase modal es aquella que contiene el mayor número de observaciones. El mayor número de observaciones. En cambio aquí, recuerden lo que les he dicho. La clase de la mediana. ¿Cuál es la clase de mediana? Es el intervalo de clase de la clase mediana es 7. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta clase supera o iguala por primera vez la mitad de observaciones. Les vuelvo a repetir. Cuando ustedes busquen la clase mediana, va a ser buscar en las frecuencias absolutas acumuladas aquella que supera o iguala por primera vez n sobre 2. N sobre 2. Que no necesariamente tiene que coincidir con este, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir. Cuando yo busco la clase mediana se busca en las frecuencias absolutas acumuladas. Aquella que excede la mitad de las observaciones. Las observaciones son 32, la mitad de 16. Esta clase, este número es 24, excede a la mitad que es 16. La clase mediana es 7.9. La clase mediana es el valor de... no, la clase mediana es 17. Excede a 16. Excede a 16. No se olviden, porque eso es fundamental. La clase de la mediana es aquella que se busca en las frecuencias absolutas acumuladas y que por primera vez excede a la mitad de observación. En cambio, la clase modal se busca en la frecuencia absoluta acumulada, la clase modal, no, en la frecuencia absoluta acumulada no, en la frecuencia relativa, tampoco, en la frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta, aquella que tiene el mayor número de datos. Ya está. Ya está. Entonces no se olviden. Clase la mediana. Se busca en la columna las frecuencias absolutas acumuladas. Aquella que sobrepasa por primera vez la mitad de observación. Clase modal. Se busca en la frecuencia absoluta. Aquella que tiene el mayor número de observación. Ya está. Ya está. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuál es la clase modal? 9 tiene el mayor número de observaciones en las frecuencias absolutas, límite inferior de la clase modal 7. Ahí está, miren. Ahí está, miren. Ahí está. Más
el ancho de la clase modal. 7, 9 menos 7. 0.9. De 1. La diferencia en valor absoluto de la frecuencia de la clase modal menos la anterior a la modal. 9 menos 5. 4. De 2. La frecuencia en valor absoluto de la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la posterior a ella. 9 menos 7, 2. Ya está, ¿no? Ya está. ¿Qué significa esto? El gasto diario en periódicos más frecuente es 7.6 horas. Bueno, la media geométrica, la media ponderada tampoco, no se ve mucho. El promedio total. Por ejemplo, el promedio, todo mucho, ¿no? Pero cuando hay varios promedios, siempre es el promedio global. Es decir, tengo una población con varias muestras. Una muestra de tamaño N1 con X barra 1, otra muestra de tamaño N2 con X barra 2, otra muestra de tamaño NK con valor de X barra K. Y entonces yo quiero encontrar una media global, un promedio total. El promedio total sería N1X barra 1 más N2X barra 2 más NKX barra K sobre N1 más N2 más NK. Es el promedio. La media armónica no se utiliza mucho. Esto sí se utiliza bastante. Percentiles, deciles y cuantiles. Esto sí. Pero primero, ¿qué significan? ¿Qué significan perciles, deciles y cuantiles? ¿Qué significa? Yo quiero dividir en dos partes un conjunto de datos. 50 a la derecha, 50 a la izquierda. Y ese puntito que divide 50-50, y hemos visto que se llama mediana. Esa mediana, y es un percentil, es el percentil 50. 50 sobre 100, un medio. Entonces, para obtener la forma de los percentiles k'ésimos, por ejemplo, si yo tengo tercil, dos terciles, tercil 1 y tercil 2. El tercil 1 divide en un tercio. El tercil 2 divide en 2 tercios. Y el tercil 3 lo divide en 1 ya. Cada parte tiene un tercio y un tercio. Cuartiles. Necesito 3 cuartiles. El cuartil 1 es el 25%. El cuartil 2 es el 50%, que es la mediana. El cuartil 3 es el 75%. Y el cuartil 4 es el 100%. No, son 3 cuartiles nada más, son 3 cuartiles. Entonces, los percentiles en forma general dividen al conjunto de datos en K partes. Si yo lo divido en dos, sería K igual a 2. Si yo lo divido entre 3, sería K igual a 3. Si yo lo divido 10, sería K igual a 10. Y entonces, ¿cómo se obtiene esta fórmula, profe? ¿Qué hemos hecho cuando hemos encontrado la mediana? Aquí era n sobre 2. N sobre 2, ¿se acuerdan? La fórmula mediana. Pero como ahora estamos trabajando a la mediana como un percentil, este K sobre 100 se convierte en un medio. ¿Qué significa? ¿Qué significa? 50 sobre 100. Porque para la mediana K vale 50. 50 sobre 100, 2. N sobre 2. Y se obtiene en forma completamente análoga a los
a la mediana. En forma completamente análoga. Lo único que tienen que decir es, profe, ¿cuál es la clase percentil? La clase percentil es aquella que supera o iguala por primera vez la cantidad de observaciones. K sobre N sobre 100. En este caso sería KN sobre 100. Por ejemplo, en la mediana. ¿Cuál es la clase de la mediana? Aquella que supera por primera vez la mitad de observaciones, N sobre 2. ¿Y cuál sería, por ejemplo, en ese caso K sería 50, 50 sobre 102? Entonces no se olviden, la clase percentil siempre sale de aquella clase que supera o iguala por primera vez K por N sobre 100. K por N sobre 100. Y el resto es igualito. Este es el límite inferior de la clase percentil. Es el ancho de la clase percentil. K por N sobre 100. K es el percentil késimo, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase percentil. Ojo, la acumulada a la clase percentil sobre la frecuencia absoluta de la clase percentil. Entonces, miren, no van a tener dificultad en la práctica calificada. Las dificultades empiezan a partir de la práctica número 2. En la primera, muy pocos salen desaprobados. Si salen desaprobados, es porque, bueno, no se vayan a sobrar. El curso, si bien es fácil, requiere mucho. Tengo a Ángel, tengo a Cristian, Gabriela, Jair, Manuel, Marco, Max, Noel, Estefano y Estevi. Se van a llamar, les va a llamar mucho la atención. Les va a llamar mucho la atención el hecho de que haya pocos alumnos, ¿no? Eso ya hemos estado viéndolo, ya estoy como 2 años creo dictando virtual. Los alumnos máximo he llegado a tener 15 alumnos, máximo. Y después a medida que los ciclos bajaban, he llegado a tener a veces clases con un solo alumno. Esa es la desventaja. Esa es la desventaja de la educación virtual. La ventaja de la educación virtual es bien grande. Es bien grande. Te da acceso a una información bastante amplia. Te da acceso a la posibilidad de que si no estar en forma presencial, sino el momento en que tú lo desees, un momento de descanso, como todo está grabado, bajas y esto he hecho esto nada más. Esa es la ventaja. Pero la desventaja justamente radica ahí. Como el alumno ya sabe que todo está grabado y ustedes pues están pero saturados. Muchos de ustedes están llevando 6, 7 cursos de 3 créditos algunos. 7 cursos de 3 créditos te dan 21 créditos. Y es una chamba, pero olvídate, ¿no? Entonces, ahí una adecuación virtual lo ayuda al alumno en la medida que él toma esas horas para dedicarlos a otros cursos y en un momento, un sábado o un domingo, que él esté descansando, simplemente agarra su laptop y dice, a ver, voy a bajar la clase que ha hecho el profe. Es una gran ventaja. Una gran ventaja. Entonces, eso es lo que no deben de perder ustedes de vista, ¿no? Además, con el tiempo ya, cursos como estos van a ser dados ya en forma virtual. Matemáticas, todas las matemáticas van a ser en forma virtual. Estadística en forma virtual. Todas las letras, todas las letras. Literatura, sociología, todas en forma virtual.
Las únicas que no van a ser dadas en forma virtual son las carreras de ingeniería que tengan laboratorio. Y eso entre comillas, ¿no? Entre comillas. Por ejemplo, en ingeniería eléctrica ya hay aplicaciones muy fuertes de circuitería. Pero hay otras aplicaciones de ingeniería que tú no las puedes hacer en computadora, las tienes que hacer en laboratorio. Esas sí no van a salir. No, esas sí no se van a perder. Esas sí no se van a perder. A lo nuestro, veamos, ¿cuál es la clase modal? Por ejemplo, me tienen que decir, quiero el percentil 80. El percentil 80 es K igual a 80. 80 por N sobre 100. Cuando N vale 32. Ahí está, miren, ve. Ahí está, miren. 80 por N sobre 100. 80 por N sobre 100. Ese es el valor de quién. El valor de... Y ya, esto está siendo el valor de la clase ya percentil. Y ustedes lo van a hacer directo. Directo. El límite inferior de la clase percentil. Pero ¿cómo van a saber cuál es el límite inferior de la clase percentil? Aquella que supera o iguala por primera vez K por N sobre 100, que sería 25.6. ¿Visto dónde? Acá. En las frecuencias absolutas acumuladas. Siempre la clase percentil, así como la clase de la mediana, por ejemplo, en la clase mediana, ¿cuál es la clase mediana? Aquella que superaba por primera vez 50 por N sobre 100, o sea, N sobre 2. ¿Por qué K valía 50 en la mediana? En cambio, en la percentil voy a tener 99 percentiles. Por ejemplo, aquí me están diciendo el percentil 80. La clase percentil sería 80 por N sobre 100. Sería 25.6. 25.6. Entonces, ¿cuál sería la clase del percentil 85? Aquella que supera o iguala por primera vez 25.6, visto en la columna de las absolutas acumuladas, 29. Me da 8.8. Es el límite inferior de la clase percentil 80. Ancho de la clase percentil, 9.7 menos 8.2, 0.9. La frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase percentil, 29, 24. 24. La frecuencia absoluta acumulada de la clase percentil. La clase percentil 29, la acumulada 24. La frecuencia absoluta de la clase percentil, 5. ¿Y eso qué significa? ¿Y eso qué significa? Significa que el 80% de los datos analizados serán menores a 9.088 y el 20% restante serán superiores. Muchos utilizan los cuartiles, los deciles. Los cuartiles son 3 valores, Q1, Q2 y Q3, que dividen en 4 partes iguales. Por ejemplo, yo quiero el cuartil 3. El cuartil 3 sería el percentil 75. Porque estoy dividiendo en 25, 25, 25 y 25. El primer cuartil es 25. El segundo cuartil es 50. El tercer cuartil es 75 y así. Ya está. Por ejemplo, acá, ¿cómo sería? Busco 75n sobre 100. Me sale 24. 24. Porque n acá es 32.
Entonces busco ese 24, aquella que por primera vez, acá está, 24. 7.9, su límite inferior, ahí está, miren, 7.9. El ancho de clase, 8.8, 27.9. Todito se vuelve a repetir, todito se vuelve a repetir. Lo único que sí no se olviden de la fórmula, ¿no? No se olviden de la fórmula. No se olviden que se busca para la clase percentil aquella que iguala o supera por primera vez. Dice iguala o supera. Iguala o supera. Por ejemplo, aquí es 24. ¿Quién lo iguala? 24. Entonces, el clase percentil 75 sería 7.9 más 17 sería la anterior a la percentil, 17, sobre la frecuencia absoluta de la clase percentil, que es 7. Significaría que el 75% de los datos serán menores a 8.8 y el 25% de los datos serán superiores. Deciles. Los deciles son 9. Dividen en 10 partes iguales. Si me dice que el percentil 70 sería 70n sobre 100, sería 22.4. Igual o supera 22.4, sería esta, 24, 7.9 y 8.8. Ahí está, 7.9. Ya estamos. Ahora, para datos no agrupados, se toma muy poco, ¿no? Se toma muy poco. Ya. Esta sí se toma. Las medidas de variabilidad. Las medidas de variabilidad. ¿Ya? Quiero ver si han llamado ya. A ver, siempre hay que estar atentos, jóvenes. Siempre hay que estar atentos a cualquier comunicado que haya. Mira. Listo, jóvenes. Entonces no se olviden, y a la cuarta semana ya tienen su práctica calificada. Vamos ahora con las medidas de variabilidad. Las medidas de variabilidad, dispersión. ¿Cómo están generalmente respecto a un valor central? Generalmente, ese valor central es la media. De la media. Amplitud o rango, valor máximo menos valor mínimo. La varianza en una muestra es S cuadrado, la suma de x al cuadrado menos nx barra al cuadrado sobre n menos 1. En algunos libros, a la varianza le ponen siempre sobre n. En otros libros, a la varianza muestral le ponen n menos 1 y a la varianza poblacional le ponen n. Esta es una forma de obtener la varianza. Hay otra, el esperado de x menos x barra al cuadrado. Entonces, para datos no agrupados,
La media es 5 y la varianza sería la suma de todos los x al cuadrado, 3 cuadrado, 4 cuadrado, 6 cuadrado, 7 cuadrado en suma, menos n por x barra al cuadrado. Pero x barra es 5. La varianza es 3.333. Aquí, por favor, nunca se olviden. Nunca se olviden. La varianza nunca es negativa. La varianza siempre es positiva. Y la varianza es 0 cuando no hay variabilidad de datos. O sea, es una constante. Por ejemplo, si ustedes tienen el conjunto 2, 2, 2, 2, 2, 2, ¿qué variabilidad hay? No hay variabilidad. No hay variabilidad. 0. En cambio, para datos agrupados, la varianza es la suma de i igual a 1 a n. En este caso, n son los intervalos de clase, de la frecuencia absoluta de clase, por la marca de clase al cuadrado, menos nx barra al cuadrado sobre n menos. Observen que las varianzas muestrales están divididas entre n menos 1. Ahora, si la muestra es grande, mayor que 30, prácticamente ese n menos 1 se convierte en n, ¿no? Se convierte en n. Prácticamente ese n menos 1 se convierte en n. Por ejemplo, los gastos de los 32 periódicos. Queremos la varianza. Tenemos todo, pero nos falta una columna que antes no la teníamos. Esta FI XY al cuadrado. Porque X barra ya la tenemos. X barra está acá. $7.8, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de los 32 periódicos? La media está, está al principio. La media de los 32 periódicos, ¿se acuerdan cuál era? Era esta acá, miren. ¿Se acuerdan que les dije que había una discrepancia entre la media de datos no agrupados y datos agrupados? Ahí está, miren, 7.87. Esta media que está acá, de los 32 periódicos, es 7.87. La suma de FI por XI sobre N. Aquí va a aparecer ese 7.87. Acá está, ¿ves? 7.87, la media. Entonces, ¿cómo sería? FI XI al cuadrado. Acá está, miren. Acá está, FI XI al cuadrado. O sea, me he dado el trabajo de multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clase al cuadrado, me da esto. ¿Ya está? ¿Cuál sería su suma? 2034.74, ya está, mira. 2034.74. O sea, ¿qué he hecho? Es sumado todo esto. Menos la media, pero la media es menos n veces 32, la media al cuadrado, 7.87 al cuadrado, sobre n menos 1.
1.671. La desviación estándar. Generalmente, nosotros en matemática no trabajamos con unidades al cuadrado en estadística. En otra rama de la matemática sí, ¿no? ¿Por qué? Porque no es razonable hablar de papas elevado al cuadrado, hablar de soles elevados al cuadrado. Entonces, para evitar ese inconveniente, cuando nosotros trabajamos la estadística, no trabajamos con la varianza, porque la varianza está en unidades al cuadrado. La varianza está en unidades al cuadrado. ¿Qué cosa hacemos? Para tener unidades lineales, se extrae o bien la raíz cuadrada y se acabó. Esa desviación estándar es la que más se utiliza. Y siempre respecto a la media. Y siempre respecto a la media. Entonces, la desviación estándar es una medida de variabilidad que corresponde a la raíz cuadrada de la varianza. Este indicador tiene la misma unidad de medida en la que se expresa el promedio. Coeficiente de variabilidad. El coeficiente de variabilidad se emplea muchísimo. ¿Para qué? Para comparar cantidades que no tienen la misma unidad. ¿Cómo comparo soles con camote? ¿Cómo? No puedo. O si no, ¿cómo comparo la eficiencia del profesor A versus la eficiencia del profesor B? Tampoco puedo. Entonces aquí aparece lo que se llama una medida adimensional. No tiene dimensión. No tiene dimensión. Es una medida de comparación. Entonces, como va a ser un numerito, el numerito mayor ya me dice quién es mejor. Ya me dice quién es mejor. Entonces, el coeficiente de variabilidad es una medida de variabilidad de los datos que se expresa en porcentaje, en la cual se compara la desviación estándar con el respectivo valor del promedio de los datos. Coeficiente de variación, desviación estándar sobre la media por 100. Desviación estándar sobre la media por 100. Desviación estándar entre la media por 100. Ahora, los indicadores. Variabilidad baja, CB menos del 10%. Variabilidad moderada, CB de 10 a 30%. Variabilidad alta, CB más del 30%. En el ejemplo anterior, el coeficiente de variación era desviación estándar 1.293 sobre 7.87, que era la media por 100, 16.4%. Variabilidad moderada, ¿no? Variabilidad moderada. Y ahora viene la medida de forma, asimetría o sesgo. Asimetría o sesgo. Al terminar, les voy a mandar en su carpeta de trabajo 2 prácticas calificadas para que las vayan con su solucionario, ¿eh?
analizando, craneando, para que se den cuenta del tipo de problemas que tomamos. No se confíen, no es un curso fácil, requiere mucha capacidad de razonamiento. Aquí no hay fórmulas ni nada, mucha capacidad de razonamiento, ¿no? ¿Cierto? Y material van a tener un montón, un montón, un montón. Muy bien. Aparte de eso, hay otro tópico que también tiene que ser visto: las medidas de asimetría o de sesgo. La medida de... ¿Qué cosa significa sesgo? Siempre voy a tomar el valor medio. Y si la distribución significa la forma como los datos se distribuyen con respecto a la media. Siempre. Entonces voy a tener lo que se llama coeficiente de asimetría de Pearson. Y me va a dar el tipo de forma que tiene. Entonces, la simetría o sesgo evalúa el grado de distorsión o inclinación que adopta la distribución de los datos respecto a su valor promedio tomado como centro de gravedad. El coeficiente de asimetría de Pearson es A sub K 3 veces X barra menos la mediana sobre S. X barra es la media, M es la mediana y S es la dirección estándar. Es un número, es un número. Se habla de simetría perfecta cuando el sesgo vale 0. El promedio es igual a la mediana. Se habla de sexo positivo cuando el promedio es mayor que la mediana. Y se habla de sexo negativo cuando el promedio es menor que la mediana. Y eso ya te da una idea de cómo están distribuidos los datos. Por ejemplo, esta es asimetría positiva. El promedio es mayor que la mediana. Observen que aquí la mayor cantidad está centrada aquí y la cola izquierda es muy poco, muy poco. Eso significaría, por ejemplo, que para puntajes de un alumno de la Universidad Nacional de Ingeniería tendría asimetría positiva, porque la mayor cantidad de nota está aquí, en 10, 11, 12, y muy poquitos son los que tienen 12, 13, 14. En cambio, miren la simetría perfecta. Tanto a la derecha como a la izquierda son iguales. Esta curvita más adelante se llama curva de Gauss. Y la negativa, promedio menor que la mediana. Ahí está, ¿no? Hay otra que se llama la kurtosis. No se olviden que el coeficiente de asimetría de Pearson es A sub K 3 veces X barra menor a la mediana sobre S. En cambio, la kurtosis es otra forma. La kurtosis es otra forma. El sesgo es con respecto a la media. Nah. O valor promedio. En cambio, la kurtosis no. La kurtosis me dice qué forma tiene la distribución. También es otro numerito. También es otro numerito. Y vamos a hacer el coeficiente K
y J es igual al percentil 75 menos el percentil 25 sobre 2 veces el percentil 90 menos el percentil 10. Mira la forma que tiene. Y se habla de una mesocúrtica, cuando el valor de la curtosis es 0.263. Esta curvita se le llama curva de Gauss. Esa curvita se llama curva de Gauss. O también algunos llaman distribución normal. Miren qué bonita que es. Perfectamente simétrica, miren. Sube, 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 sube. Baja, 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 baja. Leptocúrtica, K mayor que 2.63. Puntiaguda, miren. Puntiaguda. Concentrado acá. Leptocúrtica, achatada. Achatada. K menor que 0.263. Mesocúrtica, leptocúrtica y platicúrtica. Y también hay otro que se llama los gráficos de cajas. En los gráficos de cajas siempre voy a tener aquí el Q3, aquí el Q2 y aquí el Q1. Q1 7, Q2 7, 8, Q3 8.8. El rango intercuartílico es el Q3 menos el Q1. Y con esto tú puedes hacer maravillas, ¿no? Puedes hacer maravillas. Maravillas con la caja de barras. Y esto también es importante. Va a haber problemas que van a ser planteos y que van a hacer utilizar las propiedades de la media y de la varianza. Por ejemplo, recuerden ustedes que la media es un operador o transformador lineal. La media es un operador o transformador lineal. El esperado de AX más B es A más el esperado de A, el esperado de X más B. En cambio, la varianza no es un operador o transformador lineal. La varianza de AX más B es A cuadrado la varianza de X. Entonces, eso permite resolver un montón de problemas que ya no necesito hacer nuevos cuadros. Por ejemplo, me dicen, ¿qué pasa si a un valor determinado le aumento un valor y le multiplico por una constante? ¿Qué pasaría con la nueva varianza? ¿Qué pasaría con la nueva varianza? Ya no necesito hacer todo el cuadro. Simplemente utilizo las propiedades de la media y las propiedades de la varianza. Por ejemplo, eso se llama transformación lineal de variables. Si la variable xy tiene promedio x barra y varianza s cuadrado de x, y sea la transformación lineal y sub i a xy más b. El promedio de la variable i sub i es igual a i igual a xy más b. ¿Ya? ¿Qué he hecho? Si i a x más b, su media de i sería a x barra más b. ¿Y cuál sería su varianza? La varianza de i sería a cuadrado la varianza de x, porque la varianza es una constante 0. La versión estándar de i sería a varianza de x. Ya está. Pongamos este ejemplo.
Dice, la calificación de un examen de estadística son notas 0,4, 4 y 8, 8 y 12, 12, 16, 16. Marca de clase, frecuencia absoluta de clase, frecuencia absoluta acumulada de clase, FI por XI y FI por XI al cuadrado. Y ya no necesito hacer nada, le digo de frente, el promedio es 11,4845, la mediana es 11,641, la moda es 11,867, la varianza es 12,44, la versión estándar es 3,53. Previamente ustedes ya se supone que lo han hecho. Previamente se supone que ya lo han hecho. Ya. Entonces, ¿ahora qué hago? Yo quiero una transformación lineal. Yo quiero una transformación lineal. ¿En serio? Claro, porque es lo que quería ver. ¿Y por qué salió? Más seguro me olvido el cursor por acá, entonces Bueno. Ya, entonces digo. No se olviden de marcar la asistencia. No se olviden de marcar la asistencia. El promedio de las notas modificadas, suponiendo que hago una modificación de 0,8x más 2, sería y barra 0,8x barra más 2, 11,876. La mediana de las notas modificadas. 0,8 la mediana más 2. La moda. 0,8 la moda más 2. La varianza de I. 0,8 al cuadrado por 12,44. Y la varianza de X. La versión estándar de la raíz cuadrada. Miren que han cambiado. Ha cambiado. Ha cambiado todito. Ha cambiado. Bueno, entonces, ya con esto ya prácticamente hemos hecho casi todo. Y ya ustedes están viendo aquí la práctica calificada 1, la práctica calificada 2 con consultorio escenario, para que lo vayan repasando, porque la próxima semana ya estoy entrando a probabilidades. También estoy mandándoles la práctica calificada, el libro, también le estoy mandando el libro. El libro también les estoy mandando. También le estoy mandando el libro, ¿no? Entonces, esto va a ser, porque nosotros vamos a hacer en seminarios, ¿no? La próxima semana tomo una partecita para volver a hacer estadística descriptiva y, por ejemplo, a ver qué pasa si pongo acá. Variables. Cualitativas, nominales, ordinales, cualitativas, nominales, ordinales, escala de intervalo y de razón, para ver de intervalo y de razón. Variables cualitativas,
nominales, ordinales. Ajá, eso quería saber, eso quería saber. Pero sí me dice, ¿ah? Sí me dice. Ustedes están utilizando mucho esto. Por ejemplo, acá, para hacerles recordar, ¿qué son las variables cualitativas nominales? Son aquellas que representan categorías o etiquetas de un orden específico, ejemplo, colores, rojo, azul, verde, género, masculino, femenino, estado civil, soltero y casado. Variables cualitativas ordinales representan categorías que tienen un orden lógico jerárquico, pero las diferencias entre categorías no son medibles. Ejemplo, nivel de satisfacción, bajo, medio y alto. Nivel educativo, primaria, secundaria y universidad. ¿Te das cuenta? Esto se está utilizando mucho, los profesores están utilizando mucho esto. Por ejemplo, ahora quiero poner, ya vieron lo que son las variables cualitativas nominales y ordinales. Otra cosa que les tomamos a ustedes son escalas de intervalo y escalas de razón. Escala de intervalo y escala de razón. Por eso es que a ustedes no se les va a permitir los celulares. Se pueden hacer lo que estoy haciendo, lo pueden hacer ustedes. Escala de intervalos. Es una escala cuantitativa, donde las diferencias entre los valores son significativas, pero no existe un cero absoluto. Ejemplo, temperatura en grados Celsius o Fahrenheit. En esta escala, el cero no indica ausencia de temperatura, sino un punto arbitral. Escala de razón. Es una escala cuantitativa que, además de tener diferencias significativas entre los valores, incluye un cero absoluto, que indica la ausencia de la propiedad medida. Ejemplo, peso, altura, distancia. En esta escala, el cero significa que no hay peso, altura o distancia. Miren ahora, muchos profesores, para ayudarse en no en la parte de seminario, ¿no?, sino en la parte de teoría, están apelando al IA. Al IA. Es como tener a la mano documentación exacta, ¿no? Documentación exacta. Por ejemplo, acá vamos a ver si lo hace, ¿ya? Demostración de la fórmula de la mediana. A ver si lo hace. De la fórmula de la mediana. Vamos a ver si lo hace, ¿ya? No, no lo demuestra. Solamente da la fórmula. Pero sí dice todo, mira. Identifica el intervalo de la mediana. Aquella que supera n sobre 2. Pero no dice cómo lo hace, ¿ah? No dice cómo lo hace. Bueno, entonces ya se han dado cuenta que la importancia que tiene trabajar con la IA. En cuanto a problemas, sí no hay, no hay problemas. Muy bien, entonces, acá tienen ustedes lo que yo les voy a mandar. Este material, práctica 1 de 2 ciclos, con su solucionario, y les voy a mandar este libro.
diseño de experimentos de Cecilia Ríos. Tiene una buena parte de problemas de estadística descriptiva. En la parte de probabilidades, los seminarios van a ser con base en el libro del Moya. El libro del Moya tiene problemas muy buenos de probabilidad. No tienen que ir más allá. No tienen que ir más allá. Y además le voy a mandar el libro del Moya también. No sé por qué me dieron el salón del seminario de Miguelito. Porque él generalmente tenía teoría y seminario, ¿no? Teoría y seminario tenía. Yo quiero ver los problemas, por ejemplo, acá, miren. ¿Ves? Por ejemplo, acá está, cuando yo quiero encontrar entre intervalos. De material no se van a quejar, van a tener más bien van a tener que ver cómo hago, ¿no? Pucha, profe, demasiado material. De leer nada más, de leer nada más, ¿ah? La cantidad de problemas que se le va. Por ejemplo, miren acá está la fórmula de la varianza. La suma de x cuadrado menos nx barra al cuadrado sobre n menos 1. Estos son los tópicos que yo voy a hacer. Y generalmente no hay tiempo para hacerlo en teoría. Y la propiedad de la varianza, no hay tiempo. Entonces lo voy a hacer la próxima semana. Pero con eso ya en forma general, ya tienen para la primera práctica calificada. Ya tienen para la primera práctica calificada. Y acá vienen los problemas, ¿no? Hay un montón de problemas. Ella con el militar, nosotros deberíamos trabajar con esto, pero no. Una vez pedimos con Miguelito el laboratorio de estadística. Miren, hay ejercicios desarrollados, miren. Miren. Esto lo vamos a hacer la próxima semana ya para terminar la parte descriptiva, ¿no? Ya. Por lo pronto ya tienen ustedes ya para distraerse, ¿no? Ya. Muy bien, jóvenes. Entonces, salvo que haya alguna consulta, yo me paso a retirar. No se olviden, jóvenes, la próxima semana no hay práctica calificada. La práctica calificada es la semana número 3. Es la semana número 3. Siempre van a hacer las clases así. Siempre. Para que ustedes... Y ya está. Muy bien. He terminado con 11 alumnos. Marco, Max, Noel, Estefano, Steven. Y así va a ser, ¿no? Generalmente van a ser muy pocos los alumnos que se cuelen. Muy bien, Juan, yo ya me retiro ya. Les agradezco muchísimo. Y nada, pues espero que salgan bien en su práctica calificada. ¿Cuál libro? Oh, perdón.
Ya, Estefano. Todavía está activado el micrófono y el video. Ah, ya. Todo está activado. Ya, para Estefano. Para Estefano, les voy a mandar todo este material, Estefano. Ahí está. Les voy a mandar, mira, todo lo que te voy a mandar. Acá está, mira, práctica calificada número 1, 2 prácticas calificadas, el que acabamos de hacer del profesor Ríos, el libro de la profesora Rubio. Todo esto va a estar en la carpeta de trabajo, más otros libros. Le voy a mandar también el libro del profesor Moya. Moya, Estefano, Moya. Van a tener ustedes el libro del Moya, el libro del profesor Ríos, el libro del MITAC, el libro del profesor Rubio. Van a tener las prácticas calificadas, como las que voy a mandar. Siempre es bueno que ustedes lean esas prácticas calificadas y no las resuelvan, es decir, no vean el solucionario. No les va a servir. Traten de hacerlo sin ver el solucionario, ¿no? Si no tiene razón de ser. Listo, Estefano. Entonces, no se olviden que todo el material lo van a tener. No se preocupen. Todo este material lo van a tener. Y nada. Yo creo que ya con eso ya Estefano quedó reducida la respuesta. La próxima semana termino de hacer problemas de la profesora Ríos y tomo parte del profesor Mita para problemas. Listo, jóvenes, ahora sí yo me retiro. Muchísimas gracias. Les agradezco. Hay una carpeta de trabajo, Estefan. Hay una carpeta de trabajo. Tú vas a tener una carpeta de trabajo, ahí va a subir todo. Y si no hay, me avisas. Si no, si tienen la carpeta compartida, a no ser de que se haya matriculado después, si no me haya aparecido. A ver, si... Porque todos tienen la carpeta compartida. Si no, como de repente te has matriculado después, Estefan. Me dice que si te has matriculado después, ya no apareces. Entonces, vamos a esperar a que aparezca para... Ahorita voy a mandar el enlace de la carpeta que a alguien. Ya, entonces, de todas maneras voy a mandar el enlace compartido. Ya. Listo, bueno. Yo paso a retirarme, les agradezco bastante su compañía. Ok, jóvenes, cuídense.